Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Arándano 13, un podcast donde las historias que todas ustedes me mandan y todos ustedes eh, son narradas por mí, Eduardo Aranda. Eh, Me da mucho gusto el recibimiento que tuvo el episodio anterior del podcast. Ya tiene mucho más de visitas que las que normalmente los otros videos han tenido. Entonces, las amo, en serio, muchas gracias. Bueno, el capítulo de hoy, chavas, va a estar un poco variado porque no quiero experimentar, estoy tratando de conocerlas más o menos para ver qué es lo que más les gusta, qué es lo que no. Entonces, ahorita va a ser un episodio especial sobre cosas variadas, terror. No va a haber, hasta donde tengo entendido, no va a haber historias de acoso hasta el siguiente capítulo o el siguiente. Y íbamos a hacer también otro especial de sectas. Sin embargo, todavía no alcanzo a recopilar las suficientes historias de ustedes para hacer otro episodio de sectas. Si no llegan a recopilarse al menos unas 6 historias que estén extensas, pues voy a tener que recurrir a Reddit otra vez para completarlas. Y pues bueno, sin más que añadir, hermosas y bellas personas, vamos a empezar con la primera historia. Esta historia se titula Las gemelas viven en el albergue. Crecí en un pueblo llamado Huizicil Huichocobi en la sierra sur de Oaxaca. Aunque era un lugar marginado, mi niñez estuvo llena de felicidad, disfrutando las vivencias y aventuras en el campo. Éramos 8 hermanos, lo que dificultaba a mis padres darnos sustento. Por esa razón, al cumplir 6 años, fui ingresado a un albergue escolar cercano a mi comunidad, donde cursé la primaria. Recuerdo que en sexto grado, un jueves de octubre de 1999, al salir de clases nos dirigimos como siempre al albergue. Esa tarde las cocineras y el prefecto nos informaron que al día siguiente no iba a haber clases, por lo que pasaríamos la noche ahí y regresaríamos a nuestras casas hasta el viernes. Esa noche en el dormitorio donde dormíamos varios compañeros, nos desvelamos contando historias de terror, anécdotas heredadas de nuestros abuelos. Pasada la medianoche me recosté en la litera superior que tenía vista hacia el bosque a través de un ventanal. Apenas iba quedándome dormido cuando noté unas luces que avanzaban entre los árboles en dirección al albergue. Me quedé mirando, apoyando mi cabeza en el brazo, y vi cómo las luces se desviaban hacia las brechas que llevaban a los pastores. Solo una de ellas tomó el rumbo hacia el dormitorio. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. El viento comenzó a azotar los ventanales como si advirtiera lo que estaba por pasar. Aquella luz empezó a recorrer los dormitorios de las cocineras, las prefectas y las compañeras. Finalmente llegó al nuestro. Sentí cómo iba avanzando litera por litera y notaba que mis compañeros caían en un sueño profundo. Cuando alcanzó mi cama, percibí cómo subía por la escalera. Abrí los ojos y frente a mí había una sombra negra con capa. La oscuridad era tan densa que no distinguía su silueta por completo. El viento golpeaba con fuerza el cristal y me di cuenta de que la sombra sostenía una veladora. Lo único que escuché fue su voz diciéndome que me fuera con él, que yo era un niño especial y que cargaría una cola toda mi vida porque había nacido en paralelo a un nahual. Después de eso, quedé inconsciente. Al amanecer, mis compañeros intentaban despertarme sin éxito. Yo estaba paralizado, solo lágrimas corrían por mis mejillas. Llamaron a un doctor de la comunidad, pero no supo qué me pasaba. Mis papás llegaron con una curandera tradicional, quien hizo rituales y oraciones para alejar la maldad.
y de pronto desperté. La curandera explicó que donde habían construido el albergue antes existía un bosque usado para rituales y que, tiempo atrás, había funcionado como panteón del pueblo. Contó que ahí una pareja había enterrado vivos a unos gemelos recién nacidos en un ritual oscuro. Por eso, cerca del Día de Muertos, la maldad regresaba para reclamar un alma inocente. Sin embargo, como yo tenía un don ligado al nahual desde mi nacimiento, no pudieron llevarme. A veces, los pueblos indígenas guardan mitos e historias que parecen leyendas, pero que en realidad forman parte de las vivencias de quienes las han experimentado. Continuemos con la siguiente historia. Se titula El ritual de la iglesia abandonada. Hace un par de años me pasó algo que nunca voy a poder olvidar. Me llamo Abigail y mi mejor amigo se llama Rodrigo. Nos conocemos desde hace muchos años, pues nuestros papás también son muy amigos. Yo me sabía de memoria el camino a su casa, ya que en ella pasamos la mayor parte de nuestra infancia. Sin embargo, por motivos personales, Rodrigo tuvo que mudarse. El día de la mudanza yo lo ayudé a llevar sus cosas, pero desde que pisé aquella casa sentí algo muy extraño, como si hubiera una presencia oscura. Pensé que a lo mejor se debía a la ubicación, a los vecinos o incluso a la sensación de estar en un lugar nuevo, pero jamás me imaginé que descubriría la verdadera razón de ese mal presentimiento. 3 días después decidimos salir a caminar por el vecindario para conocer un poquito la zona. Íbamos platicando de lo más normal cuando, a lo lejos, vimos a varias personas entrar a una iglesia abandonada. Llevaban túnicas rojas, largas, máscaras que ocultaban sus rostros y sombreros manchados como si fueran de sangre. Rodrigo y yo nos detuvimos de golpe. Yo le pregunté, ¿nos vamos o...? Pero él me interrumpió diciendo, vamos a ver qué es. Aunque tenía un mal presentimiento, lo seguí. Esperábamos a que todos entraran y después nos acercamos. Desde la puerta vimos cómo se quitaban los sombreros y sacaban de una bolsa negra el cuerpo de un animal. No pudimos distinguir qué era por la distancia. El miedo me hizo soltar un pequeño grito, lo suficiente para que se dieran la vuelta y nos vieran. En ese instante Rodrigo salió corriendo, pero yo no pude moverme. Estaba paralizada. 2 de ellos corrieron hacia mí, me agarraron de los brazos y me arrastraron hasta el centro de un círculo que habían formado. Yo gritaba y rogaba, suéltenme por favor, les juro que no voy a decir nada, por favor suéltenme. Pero no me hicieron caso. Me dejaron en medio y comenzaron a orar en un idioma extraño. Luego uno de ellos se acercó mostrándome el cuerpo de un gato negro lleno de heridas de cuchillo. Una de ellas, la más profunda, estaba en el corazón y la sangre aún fresca comenzó a escurrir sobre mí, manchándome el pecho. El hombre me dijo con voz fría, por andar de metiche, te vamos a hacer lo mismo que a este animal. Yo lloraba y suplicaba que no me lastimaran. En ese momento escuché voces. Eran Rodrigo, su papá y el mío. Sentí tanto miedo que me desmayé. Cuando desperté estaba en una camilla helada. A mi alrededor estaban Rodrigo, mis papás y los suyos. Una enfermera me dijo que gracias a Dios no me había pasado nada. Nunca supe qué habría pasado si Rodrigo no hubiera entrado en ese momento. Solo me queda agradecer por seguir con vida y aprender la lección de no meterme en lo que no me importa. La siguiente historia es titulada Cuidado, ahí viene.
Hace 3 años mi papá y yo nos mudamos a una casa donde rentaban cuartos. El lugar era bonito, acogedor y nos pareció perfecto. Compartíamos la vivienda con varias personas. Carla, la hija del dueño, don Manuel, una pareja llamada Lucía y Andrés, y el propio dueño, que en ese tiempo vivía solo porque estaba divorciado. El primer año fue tranquilo. Todos eran amables, respetuosos y parecía que por fin habíamos encontrado un buen hogar. Pero con el tiempo, todo cambió. Carla se casó y se fue a vivir con su esposo. Después, Lucía y Andrés también se fueron. Al final quedamos mi papá, yo y don Manuel. Fue entonces cuando él nos avisó que su nueva pareja, doña Rosa, se iba a mudar con nosotros. Al principio parecía una mujer elegante y tranquila, pero pronto nos mostró otra cara. Comenzó a enojarse conmigo por cualquier cosa. Me regañaba constantemente y poco a poco fue llenando la cabeza de don Manuel con malos comentarios de mí. Él, que antes era amable, empezó a cambiar, repitiendo sus reproches y enojándose conmigo por cualquier cosita. Una tarde, después de una de esas discusiones, bajé a la cocina. Doña Rosa volvió a regañarme y yo, molesta, subí a mi cuarto. Justo cuando estaba por abrir la puerta, sentí un aliento detrás de mi oído y una voz de mujer me susurró con claridad: «Cuidado, ahí viene». Me quedé paralizada. Giré en todas direcciones, pero no había nadie. Doña Rosa seguía en la cocina y era imposible que hubiera estado detrás de mí. Esa voz fue tan clara que hasta hoy la recuerdo como si la hubiera escuchado ayer. Desde entonces las noches en la casa se volvieron pesadas. Me daba miedo bajar sola y aunque trataba de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, en el fondo sabía que no era así. Hasta hoy sigo pensando en esa voz. ¿Quién era? ¿Qué o de quién me estaba advirtiendo? Nunca lo voy a saber. Lo único que sé es que ya no vivo en esa casa. Y qué bueno, porque si todavía estuviera ahí, sé que esa voz seguiría persiguiéndome. La siguiente historia, si se dan cuenta, las historias están siendo cortitas. Entonces, pues pongan mucha más atención, ¿ok? La siguiente historia se llama El vecino del baúl. Mi mejor amigo Tom desapareció hace 3 años. Nunca volvió a la escuela y aunque todos lo buscaron, nadie pudo encontrarlo. Me acuerdo bien de ese día porque el señor Wilson, nuestro vecino, no salió de su casa ni siquiera para sacar la basura. Los días pasaron y todo parecía normal, hasta que una tarde, mientras llevaba la basura al bote frente a mi casa, vi a lo lejos al señor Wilson. Él también estaba sacando una bolsa negra grande, pero lo extraño fue que parecía hablarle a la bolsa con furia, como si estuviera discutiendo con ella. La metió de golpe al bote y lo cerró con fuerza. Me quedé paralizado. Cuando volteó y me vio, su rostro pasó de nervioso a sonriente en un segundo. «Hola, Michael», me dijo con una voz extraña. Lo saludé sin saber qué hacer. Luego arrastró el bote hacia el interior de su casa. Al otro día, cuando regresé de la escuela, lo encontré en la sala de mi casa hablando con mis papás. Les pedía que yo lo ayudara a limpiar su garage. No quería ir, pero mis papás aceptaron rápido, agradecidos porque él había sacado nuestra basura esa mañana. Les rogué que no me obligaran, pero no tuve opción. En la tarde fui a su casa. Me recibió sonriente y entramos al garage. Había bolsas negras y cajas apiladas por todos lados.
Ayúdame con esas pequeñas, me dijo. Solo que ten cuidado, ¿sí? Obedecí de mala gana y creo que se dio cuenta. Al final me puso la mano en el hombro. Eres fuerte. Si me ayudas con todo, te voy a dar $20. Acepté y trabajamos hasta que oscureció. Exhausto, acepté su invitación a tomar un helado en su casa. Por fuera, la vivienda se veía limpia, pero por dentro olía a viejo, como si estuviera atrapada en los años 2000. Me senté en una silla mientras él iba a la cocina. Entonces escuché ruidos extraños en el piso de arriba, como rasguños. «Es la lavadora», me gritó desde la cocina. Pero yo sabía que ninguna lavadora suena así. Lleno de curiosidad, subí las escaleras en silencio. Apenas había dado unos pasos cuando él me agarró del hombro bruscamente. «¿Qué haces? No subas ahí». Me empujó hacia abajo, me entregó el helado y me mandó a mi casa. Pero mi curiosidad no desapareció. Al día siguiente insistí en ayudarle otra vez. Mis padres aceptaron y el señor Wilson también. Durante un descuido suyo, subí las escaleras y entré a su cuarto. Ahí había un enorme baúl antiguo que despedía un olor nauseabundo. No quise acercarme demasiado. Sobre una mesita encontré unas llaves y una pequeña puerta oculta en la pared. La abrí y descubrí un túnel estrecho que me llevó al ático. Encendí la luz y lo vi. Jaulas enormes para perros. La mayoría estaban vacías, pero en la última encontré a Tom amordazado, ensangrentado y golpeado. Corrí hacia él, pero entonces escuché la voz del señor Wilson. «No estarás ahí adentro, ¿verdad?», dijo con una risa macabra. A mi alrededor vi trajes manchados con un líquido rojo que parecía sangre. El hombre comenzó a entrar por la puerta pequeña. Desesperado rompí con un objeto una ventana redonda del ático. Me escabullí al techo y bajé por una escalera de hierro hasta el suelo. Corrí llorando hacia mi casa. Antes de entrar, volteé. Ahí estaba el señor Wilson, mirándome desde la ventana rota, con una sonrisa turbia y unos ojos llenos de odio. Le conté todo a mi mamá. Ella me creyó porque nunca he sabido mentir. Siempre me tiemblan las cejas si lo intento. Llamó a la policía, que entró a la casa y buscó en el ático. Pero el señor ya no estaba, ni tampoco Tom. Había desaparecido junto con su auto. Días después encontraron a Tom sin vida. Nunca más se volvió a saber del señor Wilson. Nadie sabe qué fue de él. Solo me queda una duda que aún me atormenta. ¿Qué guardaba en ese viejo baúl? Esta historia me sonó como en la premisa de una película. La verdad, yo no estoy seguro si esto haya pasado en la vida real, pero las dejo con esa advertencia por si alguien detecta de dónde esa historia. Me sonó entre el teléfono negro, entre Weapons, hay una mezcla rara. Pero bueno, me mandaron esa historia y si alguien detecta si es de alguna peli o igual y puede ser real, no sé, pues bueno, lo deja en los comentarios, ¿ok? Bueno, pasemos a la siguiente historia, que se titula y está basada en una leyenda de las más conocidas, en La Rumorosa. Más bien que es una zona en Tecate, al parecer México, donde ha habido muchos accidentes y pues ese lugar ha sido testigo de muchas cosas y gracias a ello se han suscitado muchas leyendas.
La leyenda que voy a leer se llama La enfermera atrapada en la Rumorosa. Esta historia está basada en una historia real, al parecer. Nunca lo sabremos. Pero bueno, vamos a empezar. Dicen que los muertos no hablan, pero yo estoy aquí para contar mi verdad. Mi nombre era Lilia, y muchos aún me recuerdan como la enfermera de la Rumorosa. Desde niña supe que quería ayudar a los demás. Crecí en un pueblito cercano a Mexicali, donde no había médicos ni hospitales, apenas una clínica improvisada con un par de camas y una farmacia desabastecida. Mi madre se enfermaba seguido, y yo era la que corría por hierbas o intentaba hacerle test para bajarle la fiebre. Fue ahí, viendo el sufrimiento de los míos, que decidí dedicarle mi vida a la enfermería. Estudié lo que pude y cuando terminé conseguí un puesto en un pequeño centro de atención cercano a la carretera. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero estratégico. Cada semana llegaban heridos por los accidentes de la Rumorosa, esa carretera maldita que ha cobrado tantas vidas. Yo no me quejaba. Para mí, cada noche de desvelo significaba salvar, aunque fuera a una persona más. Me acuerdo muy bien aquella última noche de invierno. El viento rugía entre las montañas como si fueran voces que nadie podía entender. Afuera, la neblina cubría la carretera y los faros de los camiones parecían luciérnagas perdidas en medio de la oscuridad. Yo estaba en la clínica, revisando suministros, cuando escuché el estruendo. Un tráiler había volcado en una curva peligrosa. No lo pensé dos veces. Agarré mi linterna y el botiquín y corrí cuesta abajo. A cada paso, el viento helado me cortaba la piel, pero mi corazón me empujaba más fuerte que el miedo. Llegué al lugar y vi la escena. Fierros retorcidos, gritos de dolor, el olor a gasolina derramada. Me arrodillé junto a un hombre atrapado entre los asientos y mientras le daba agua y trataba de detener la sangre, le juré que saldría vivo de esa carretera. Pero entonces pasó. Un coche que venía demasiado rápido no alcanzó a frenar. Yo apenas tuve tiempo de mirar los faros antes de que me embistiera. No sentí dolor, solo un golpe seco, y de pronto todo se volvió silencio. Creí que me había muerto en ese instante, y estaba en lo correcto. Sin embargo, mi alma no se fue. Me quedé ahí de pie, en medio del camino, viendo cómo los paramédicos llegaban y cubrían mi cuerpo con una sábana blanca. Quise gritar, pedir ayuda, decirles que aún tenía trabajo por hacer, pero nadie me escuchaba. Desde esa noche quedé atrapada en la Rumorosa. No sé si fue mi vocación o la forma en que me morí, pero cada vez que alguien sufre un accidente en esas curvas, yo aparezco. A veces me muestro en la orilla, levantando la mano para pedir que se detengan. Otras subo a los autos de los que acepten llevarme y les indico el camino hacia la vieja clínica. Cuando voltean ya no estoy ahí, pero al menos llegan con bien. He acompañado a traileros solitarios, a familias enteras, incluso jóvenes que creen que la carretera es un juego. Algunos me agradecen sin saberlo, porque gracias a mi presencia frenan a tiempo. Otros temen porque sienten mi respiración en la nuca o el peso de mis manos frías. Yo no busco asustar a nadie, se los juro. Lo único que deseo es que no se repita lo mismo que me pasó a mí y a tantos otros. Pero sé que mi figura blanca en medio de la neblina provoca pavor. Lo entiendo, no cualquiera está listo para mirar de frente a alguien que ya no pertenece a este mundo.
Los años han pasado y todavía estoy aquí. El viento sigue soplando como un lamento eterno y los vivos me siguen llamando la enfermera Lilia. Unos dicen que soy un ángel que cuida la carretera, otros que soy un espíritu vengativo que busca compañía, otros que soy un espíritu vengativo que busca compañía. Yo solo sé que mi vocación no murió conmigo. Si algún día manejas por la rumorosa de noche y ves una mujer de uniforme blanco que te hace señas, no tengas miedo, solo soy yo cumpliendo la promesa que hice en vida, que nadie muera sin recibir ayuda, porque aunque mi cuerpo ya descansa bajo tierra, mi espíritu sigue aquí atrapado entre las montañas y el viento, cuidando a quienes se atreven a cruzar esta carretera. Yo soy Lilia, la enfermera. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado esta historia porque la verdad yo me estuve imaginando cada escenario y cada cosa que estaba contando. Me parece haber escuchado una similar cuando era niño. Y la verdad, desde entonces se me quedó como grabada en la memoria y quería que escucharan pues una historia similar a esa. Pero bueno, queridas y hermosas amigas, amigos, bellas, continuemos con la siguiente historia, que esta historia salió en mi TikTok y le está yendo muy bien. La verdad, al principio, creo que ya lo he dicho, como que me da un poco de inseguridad subir historias solo de mí narrando. Pero no inventen, esta historia solo soy yo, la cámara, el micrófono, mi voz. Y le está yendo muy bien, a pesar de que no tiene ningún apoyo visual. Pues bueno, pasemos a ella. El título de esta historia es El circo que nadie olvida. Hace algunos años llegó un circo extraño a mi ciudad. Nadie supo de dónde vino. Simplemente una mañana apareció instalado en un terreno baldío a las afueras. No tenía los colores alegres de un circo normal. Sus carpas eran oscuras, desgastadas, y la música que sonaba desde adentro era lenta, casi inquietante. Una noche decidí entrar. Desde el primer momento sentí algo raro. Los artistas se movían como autómatas, sin expresión en el rostro. Los animales parecían asustados, gruñendo y negándose a actuar. Pero lo peor estaba por venir. Un payaso salió a escena. No llevaba maquillaje colorido, solo blanco y negro. Su sonrisa era demasiado larga y sus ojos fijos parecían atravesarte. Cuando rió, el sonido no fue gracioso, sonó hueco, como un eco atrapado en la oscuridad. De pronto las luces empezaron a parpadear, la música se distorsionó hasta volverse un chillido insoportable y de golpe todo quedó en penumbras. Solo se escuchaban pasos, murmullos y esa risa macabra recorriendo la carpa. La gente comenzó a gritar, algunos niños lloraban y yo apenas podía moverme. Cuando las luces regresaron, el payaso ya no estaba en el escenario, pero en las gradas había un asiento vacío. Alguien había desaparecido. Esa fue la última función del circo. Al día siguiente, el circo ya no estaba. Lo desmontaron en una sola noche, como si nunca hubiera existido. Desde entonces, el terreno sigue vacío. Muchos aseguran que, a veces en la madrugada, se escucha aquella misma risa hueca, o que han visto al payaso caminar entre las sombras, con su sonrisa torcida, buscando a alguien más que lo mire de frente. Bueno, la siguiente historia, bellas,
Pónganle mucha atención, cierren los ojitos e imagínense todo. La historia se titula La puerta en mi sótano no estaba ayer. No voy a dormir esta noche, no después de lo que vi, de lo que escuché. Sé que suena loco, muchos van a decir que estaba soñando, que fue una alucinación. He leído comentarios así, pero les ruego, por favor escúchenme, sobre todo si tienen hijos, se lo suplico. Todo empezó hace 2 noches. Bajé al sótano buscando unos libros viejos que tenía guardados desde hace años, novelas policíacas que me gustaba releer. Me los traje de casa de mis padres hace tiempo. Mi hija Lily ya estaba dormida arriba. Mi esposa estaba de viaje por trabajo, así que estaba solo en mi casa. Nuestro sótano es viejo, lleno de cajas con cosas que no necesitamos, pero no nos atrevemos a tirar, aunque tratamos de mantenerlo limpio. Siempre hay polvo en las esquinas y la base de piedra resuma humedad. Llevamos apenas 1 año viviendo aquí, pero conozco cada rincón del sótano. Por eso no noté la puerta. Estaba detrás de la caldera, una puerta de madera hinchada, torcida, que juraría nunca antes había estado ahí. No tenía picaporte, solo una cerradura de hierro negro, de esas que parecen sacadas de un hospital victoriano abandonado. Me quedé congelado mirándola. Ya ni recordaba los libros que buscaba. La madera se veía húmeda, el aire olía oxidado y bueno, di un paso más cerca y estaba por tocarla cuando escuché algo. Un sonido. Venía del otro lado. Al principio era débil, así que pegué mi oído contra la puerta y entonces lo escuché más claro. ¿Papá? La sangre se me heló. Era la voz de Lily. Me paralicé. Subí corriendo las escaleras casi cayéndome, empapado en sudor frío. Abrí de golpe la puerta de la habitación de mi hija con el corazón desbocado y un miedo indescriptible de lo que podía encontrar. Pero ahí estaba, dormida, respirando tranquila. Su pecho subía y bajaba con calma. Sentí un alivio enorme, pero no pude pegar los ojos en toda la noche. Al otro día quise convencerme de que había sido mi imaginación. A lo mejor el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero anoche volví a bajar al sótano. La puerta seguía ahí, solo que esta vez estaba abierta, apenas un poco, una rendija, lo suficiente para ver la oscuridad más allá, y detrás de esa oscuridad unas escaleras estrechas de piedra que bajaban aún más profundo. Debería haber llamado a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Y qué iba a decir? Hola, tengo una puerta embrujada en el sótano y alguien imita la voz de mi hija. Claro que me iban a tachar de loco, así que agarré una linterna, me convencí de que solo iba a revisar rápido, lo suficiente para demostrarme que no era nada. Abrí la puerta un poco más, chirrió como si le doliera. El aire que salió de ahí era helado. La luz de la linterna apenas alcanzaba unos metros, pero aún así empecé a bajar. Las paredes eran de piedra, húmedas, y olían a podredumbre, a carne mojada abandonada demasiado tiempo. Las escaleras descendían más de lo que debería ser posible. Conté 50 escalones antes de atreverme a mirar atrás. Y entonces lo escuché otra vez. ¿Papá? Está oscuro aquí abajo. La voz de Lily, exactamente igual, con esa forma tan suya de pronunciar las palabras. Pero había algo mal. Sonaba demasiado perfecta, como ensayada, como algo que intentaba sonar como ella. ¿Lily?
Pregunté con la voz quebrada. Silencio. Y de repente el sonido de algo rascando contra la piedra. Algo arrastrándose. Retrocedí de inmediato y en ese instante la linterna se apagó. Muerta. Quedé tragado por la oscuridad. Y no era solo oscuridad a mi alrededor. La sentía apretándome, empujando contra mí la piel como si quisiera meterse dentro. Corrí con todas mis fuerzas. Estaba a punto de alcanzar la cima cuando algo me agarró la pierna. Caí de bruces en los escalones. El pánico me nubló la mente. Pataleaba, golpeaba, trataba de zafarme a ciegas. No podía ver qué era, solo había oscuridad. Tiré, pateé con todo y de pronto lo que fuera me soltó. Me levanté temblando. Subí los últimos escalones, cerré la puerta del sótano de un portazo y entonces lo sentí. Algo estaba del otro lado, empujando contra la madera, respirando, lento, pesado. Lo sentía vibrar en mis manos y entonces lo escuché susurrar. Cerraste la puerta, papá. Eso no fue muy amable. Hoy no he bajado. No puedo. Pero necesitaba saber, así que puse el monitor de bebé junto a la puerta del sótano. Revisé la grabación. 3:13 a.m. Silencio. 3:16 a.m. Una voz. Revisé la grabación. 3:13 a.m. Silencio. 3:16 a.m. Una voz. ¿Papá? ¿Puedo subir ahora? 3:17 a.m. Risas. La risa de Lily, pero alargada, quebrada, antinatural. Después, el sonido. Arañazos. Algo rascando las paredes. No lo pensé. Empujé la nevera, un librero, el sofá. Bloqueé la puerta del sótano con todo lo que pude. Lo que sea que esté ahí abajo no va a subir. Después fui a la habitación de Lily. Seguía dormidita, respirando tranquila. Pero entonces, aún con los ojos cerrados, susurró. ¿Por qué me encerraste en la oscuridad, papá? Y sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, con demasiados dientes. Su rostro pálido, vacío. No era Lily. Salí corriendo, cerré la puerta de su cuarto y la atraqué por fuera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a romper el pecho. Me senté en el pasillo, temblando sin control, llorando sin poder detenerme. Ahora lo sé. Solo queda una cosa por hacer. No sé si es lo correcto. A lo mejor estoy loco. Pero voy a quemar esta casa hasta los cimientos. Aquí vive algo oscuro. Algo que no es humano. No sé qué es, pero sí sé una cosa. Esa cosa no es mi hija. Y no pienso dejar que escape. Dios mío, esta historia estuvo muy buena. Les digo que se hizo viral en Reddit a inicios de año. Ya veo por qué. Voy a hacer la siguiente dinámica en la comunidad, en la parte de comunidad, de las publicaciones de la comunidad. Voy a estar haciendo una encuesta para saber qué tipo de historia quieren el siguiente episodio. Ustedes votan y de acuerdo a las historias que tenga, si se puede, como por ejemplo si llega a ganar la de las sectas, si logro completar las de ustedes, hacemos la de las sectas. Y bueno, otra cosa, quería avisarles algo.
Apenas subí mi podcast aquí a YouTube, el podcast que es puro audio, y muchas personas me preguntaron que dónde estaba mi cara o así. Esos episodios son los que subí primero a Spotify. Al principio pues empecé este podcast en Spotify, pero ya después por la demanda pues lo pasé acá a YouTube en formato de video. Y va a haber una pequeña discrepancia en el número de episodios. Sin embargo, pues casi son las mismas historias en los dos. Creo que hay 2 episodios más en el podcast, en la sección de YouTube Music. Ahí va a estar el podcast y aquí también en YouTube. Pero les digo, sin embargo va a haber una pequeña discrepancia como de 1 o 2 episodios, 2 episodios más en YouTube Music. Pero bueno, estoy abarcando las mismas historias. Y bueno, espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, activar la campanita, ir a votar en la encuesta para saber de qué temática va a ser el siguiente video. Los espero en los lives que hago en TikTok diario casi, más o menos como a las 8 de la noche. Activen la campanita, por favor. Suscríbanse, dejen sus comentarios y bueno, muchísimas gracias. Soy Eduardo Aranda y esto fue Arándano 13. Nos vemos.